Lo hemos titulado Flexibilización del concurso. En este conversatorio vamos a tener como disertantes a Sergio Ruiz. Él es especialista en Derecho de los Negocios por la Universidad Nacional de Córdoba, juez civil y comercial con competencia concursal, también de Córdoba, profesor de Derecho Concursal y Cambiario de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. También va a estar siendo parte de este conversatorio Nicolás Dilela. Él es relator de la Corte Suprema de Tucumán, magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, magíster en Magistratura y Derecho Judicial también de la Universidad Austral, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, de Italia, y profesor de Derecho Concursal en la Universidad Austral, UADE y en la Universidad de El Salvador. Y por último, también tenemos a Héctor Osvaldo Chomer. Él es profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la UBA, director del Departamento de Derecho Económico y Empresarial, también de la UBA, y juez de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Sergio Ruiz. Sergio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer, en primer lugar, esta gentil invitación que tuvieron y que me honra, y felicitar al amigo Darío Graciávila y a todo este equipo que ha venido trabajando desde hace tanto tiempo para tener este congreso virtual de Derecho Concursal para debatir de aquello que tanto nos gusta, y es realmente un éxito en esta quinta jornada, ya lo podemos aseverar. La idea es que junto con Osvaldo y con Nicolás abordemos en definitiva algunos de estos nuevos desafíos que ha tenido que asumir la justicia concursal durante este tiempo de la pandemia, y por qué no, quizás animarnos desde una perspectiva a ensayar qué viene en la pospandemia. Yo recuerdo que apenas iniciado el aislamiento obligatorio, desde aquellos meses de marzo, abril del año pasado, teníamos dos grandes incertidumbres. La primera es que no podíamos imaginar, ni siquiera, mucho menos, predecir cuándo iba a finalizar esta situación sanitaria. Pero claro, sí presumíamos, y creo que no nos equivocábamos, en advertir la profundidad y la dimensión de la crisis que se avecinaba cuando el virus ya hubiese sido neutralizado. Hoy estamos hablando de esto y creo que todavía no estamos en esa situación. El virus todavía está y no sabemos cuándo va a terminar, ni cuándo tampoco van a terminar los efectos de esta pandemia. Sumado a ello, teníamos otra incertidumbre: la inercia legislativa de un Congreso de la Nación que miró para otro lado, porque hubo ideas, hubo anteproyectos, pero lo cierto es que hasta hoy no hay ninguna medida de emergencia dictada con relación a lo concursal en el marco del órgano legiferante nacional. Nos dimos cuenta que la ley concursal se mostró insuficiente, era incapaz de dar respuesta a muchas de estas nuevas situaciones que se fueron sucediendo con motivo del aislamiento preventivo, de las normas que, fruto de la pandemia, se fueron dictando, que necesariamente complicaron la economía de personas, muchas personas, humanas y jurídicas, algunas que agravaron su situación patrimonial, que ya venían atravesando una cesación de pagos, y otras que se vieron incursas, que comenzaron a transitarlo como consecuencia de la pandemia. Claro, nosotros ya sabíamos, a partir de la experiencia de los años 2001, 2002, que no resulta similar el tratamiento que tenemos que dispensarle a crisis empresariales, crisis particulares de empresas, que a aquellas que podemos denominar crisis sistémicas, y mucho menos a crisis globales o pandémicas como las que atravesamos desde el año pasado. Lo que pasa es que, claro, cuando sobrevienen las crisis del sistema todo, como las que estamos atravesando, el derecho concursal necesariamente se va a tornar, digamos, insuficiente, porque está pensado para la normalidad. Son normas de excepción, pero para la normalidad. Hacía falta el dictado de leyes de emergencia, pero como vimos, todavía seguimos sin. Y claro, los jueces no podemos rehusar a ese mandato constitucional que nos exige, que nos compromete
a resolver las cuestiones que se nos presentan aún cuando existan lagunas legislativas. Y frente a la necesidad y al déficit legislativo, entonces empezaron a surgir resoluciones pretorianas que siempre tendieron, en alguna mayor o medida, acertadas o no, a disminuir el impacto que generaba la pandemia. Así, por una parte, se establecieron normas administrativas, protocolos para la gestión de los expedientes judiciales, entre ellas el que para nosotros fue relevante, una herramienta fundamental, fue el expediente electrónico. Es cierto, ya muchos poderes judiciales de distintas circunscripciones venían ensayando, implementándolo, pero claro, la pandemia nos exigió acelerar los tiempos de ejecución y yo creo que por lo menos 5 años hubo que adelantarse en la implementación de muchas de estas cuestiones. Facilitó también la tarea el tema de la firma digital de los funcionarios, de los magistrados, el ingreso remoto de escritos y documentos, aunque por cierto en los concursos de gran porte también tuvimos que flexibilizar porque era imposible que los letrados pudieran subir, no solamente por el límite que también estaba, digamos, de capacidad del sistema, sino también por el límite humano de reproducir en forma de escaneo toda esa documentación. Por lo tanto, accedimos a la reserva de esa documentación en secretaría y eventualmente para la consulta de quienes pudieran verlo. La subasta electrónica, nosotros en Córdoba ya veníamos trabajando y nos permitió que pudiésemos liquidar bienes mediante esta modalidad remota y a distancia. Durante el tiempo del año pasado, en medio de la pandemia, estábamos rematando bienes en la quiebra. Libramiento de oficios, órdenes de pago digitales. Fíjense ustedes que lo relevante también que fue el uso de un sistema o aplicaciones para las audiencias remotas. Particularmente tuvimos la posibilidad de tomar testimoniales de personas que estaban varadas en Dubái sin postergar las fechas durante el año pasado. También fue importante el trabajo que desde la Inspección de Personas Jurídicas tuvo en el avance sobre los libros contables llevados en forma digital que nos permitieron, en algunos casos, si bien no son la mayoría de los concursos que llevan libros digitales, pero nos permitió intervenirlos, ¿sí? Y permitir la consulta de ellos a través de esa aplicación. Tuvimos barandillas virtuales. Antes discutíamos qué información íbamos a dar por teléfono o por mail. Ahora fue una necesidad la de crear estas barandillas o mesas de entradas virtuales que hasta el día de hoy suministran información a quien la requiere. En el marco del proceso concursal, lo primero que tuvimos que hacer los jueces fue reformular y postergar plazos procesales y también dar certidumbre sobre los administrativos. Por supuesto que las acordadas de los tribunales superiores y cortes de las provincias fueron generando suspensiones de plazos o plazos inhábiles. Generalmente en Córdoba fue desde el 16 de marzo hasta el 16 de junio, esos 3 meses. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con los plazos para verificar los créditos? Que no son plazos judiciales. Bueno, nosotros, los 8 jueces, 6 en ese entonces, porque estábamos con 2 vacancias, nos juntamos virtualmente y sacamos una resolución que la comunicamos, sosteniendo que esos plazos también se encontraban suspendidos para dar cierta certidumbre y que al momento de retomar las actividades, que fue el 16 de junio del año pasado, íbamos a modificar. Lo hicimos incluso de oficio. También hubo una tendencia, creo, mayoritaria a flexibilizar el plazo del artículo 11 infine. Digamos, los deudores en esa situación, ¿cómo hacían para cumplir con todos los recaudos en ese tiempo en el cual estaba tan limitada la circulación? La idea era posibilitar el acceso a las soluciones preventivas. Hubo también dictado de resoluciones que prorrogaron el vencimiento de las cuotas concordatarias, invocó la fuerza mayor, el caso fortuito, y a los efectos de evitar ese incumplimiento, hubo algunas resoluciones que así entendieron esta postergación de la cuota concordataria. Claro, el tema de las prórrogas de los plazos genera como contrapartida otra cuestión, que es que al prorrogar los periodos de exclusividad, también de esta manera dilatamos las regulaciones de honorarios, las homologaciones, y esto generó también un desfasaje en los valores que los informes generales teníamos respecto del activo. Por eso,
Más recientemente, a la hora de homologar esos acuerdos, pedimos a la sindicatura la actualización de ese inciso 1 del artículo 39 en lo que al activo se refiere, para tener una base concreta, una base actualizada de esa regulación honorífica. Por supuesto también que la gran estrella de todo este tiempo, y que en gran parte se lo debemos al fallo señero de Fabián Lorenzini en el caso Vicentín, fue la verificación no presencial. Sentencia o resolución a la cual todos miramos como para avanzar y de algún modo no limitar frente a la situación que estábamos viviendo. También pudimos advertir un incremento de situaciones que no habían sido previstas por las normas concursales. Realmente los acreedores vulnerables, las quiebras sin activo, los concursos de los consumidores y la liquidación de fideicomisos fueron aquellos que particularmente, al menos en mi juzgado, tuvo algún movimiento mayor, un incremento de situaciones. Ahora bien, al menos en la jurisdicción cordobesa, no se evidenció un incremento significativo en los pedidos de concursamiento de empresas. Y aquí viene una primera pregunta. ¿Es eso alentador? Las causas en los juzgados concursales o la falta de causas de concursos de empresas en los juzgados concursales es un buen síntoma. Yo siempre digo que cuando mi madre visitó el Líbano en el año 2000, yo le pedí que preguntara a mis parientes, que obviamente tengo parientes del Medio Oriente y se nota, le pregunté que, cómo estaban los procesos concursales allá. Y le comentaron que desde el año 75 al 2000 casi no había habido presentaciones concursales. Lo primero que hice fue festejar, digo, qué bien, no, qué bien. ¿Cómo va a ser esto bien? Desde el año 75 hasta el 2000, Líbano vivió una de las peores guerras civiles que puede haber vivido. Estábamos todos insolventes. Me recuerda a una charla que Osvaldo justamente hace poquito ha dado. Todos somos insolventes. Frente a esa realidad, el proceso concursal dejó de ser una herramienta. Yo digo, me preocupa. El concurso es una esperanza. El empresario que acude a un proceso concursal es porque confía que de algún modo puede salir. Pero no estamos viendo eso. ¿Y qué está pasando? Claro, el acceso. Empecemos a preguntarnos por el acceso y los costos de acceso a ese proceso. Si tenemos una tasa del 2% sobre el activo, aportes a las cajas profesionales, al menos en Córdoba, de abogados, de contadores, que suman un 2% más. Ya tenemos un 4%, que fíjense es el máximo que tenemos para el cobro de los honorarios. Bueno, Sergio, eso también nos exigió a los 5 minutos. Bien, nos exigió a los jueces tener que resolver cuestiones como, por ejemplo, las inconstitucionalidades de las gabelas en el acceso a los procesos concursales. Ahora bien, como dijo el doctor Alegría en su conferencia de hace unos días, la pandemia no solo trajo cosas malas. Soluciones que no serían aplicables ni viables en épocas normales, hoy pueden ser recursos aplicables en la época de crisis. Entre ellas, la formulación de propuestas readecuables, un tema del cual el doctor Anich nos ilustró desde hace mucho tiempo y que hoy son una realidad en las propuestas que estamos empezando a ver. El tema de la renegociación de los acuerdos homologados, tema del cual no me voy a expedir porque Osvaldo lo va a hacer. Sí, un poquito más me voy a detener en la renegociación de los contratos en los concursos, aquellos contratos que fueron continuados en el marco del artículo 20 y que frente a esta situación anómala, imprevista, ajena a las partes, absoluta, que se generó con motivo de la pandemia, se requirió que frente a la imposibilidad que frente al incumplimiento detectado por parte del cocontratante, el concursado dijo, no puedo cumplir, necesito renegociar. Y en ese marco creo que los jueces tenemos que tener una impronta proactiva, ayudar a que se sienten a renegociar. El deber de renegociación no es solamente para contratos de larga duración, como dice el Código Civil, sino que además para aquellos contratos en donde precisamente el principio de la buena fe y de la proscripción del abuso del derecho tienen que estar íncito ese deber de renegociar y el juez tiene que ser un elemento clave y protagonista para que así sea. Pero además íncito dentro de ese deber de negociación me arriesgo a decir que existe otro deber, que es el deber de aceptar una propuesta razonable en el marco de esa renegociación. Y no es un invento de Ruiz. Esto, el Código francés del año 2016, un año después que el nuestro, sancionado, modifica en su artículo 1195 para la onerosidad sobreviniente la cuestión
de que sobre la base de una propuesta razonable, el juez puede de algún modo imponerlo o revisar el contrato en esas condiciones. Bueno, creo que tenemos que trabajar en eso precisamente por la vitalidad de esos contratos que hacen a la explotación empresarial. Por último, quiero decir que nos preguntamos hacia dónde vamos. Yo creo que desde la perspectiva, en primer lugar, creo que vamos hacia un nuevo rol del magistrado concursal. Los nuevos desafíos que la justicia concursal debe asumir requieren de un perfil de un juez concursal diferente, más comprometido, más proactivo, más flexible y más adaptado a la realidad. Me gusta alguna frase del filósofo israelí Harari, que dice que las decisiones que se están tomando hoy probablemente van a dar forma al mundo que tendremos en los próximos años. Es cierto, muchas de las medidas actuales de emergencia van a conformar las rutinas fijas del mañana. Las tecnologías inmaduras, dice Harari, entran rápidamente en vigor porque los riesgos de inacción son peores. Yo creo que tenemos que humanizar aún más el proceso concursal, pues pese a la digitalización, los seres humanos seguimos siendo seres físicos, seres vulnerables. Y esto lo digo desde una experiencia de un COVID muy fuerte que tuve que pasar, en el cual me tuvo inmovilizado en mi casa, firmando expedientes más de un mes. Tenemos que volver creíbles y relevantes para los ciudadanos las decisiones judiciales. Señores jueces, señoras juezas, tenemos que darnos cuenta que nuestra decisión es o va dirigida a personas que cada vez creen menos en ellas. Sin embargo, cada vez más acuden a los juzgados para que se las resolvamos. Esta dicotomía la tenemos que asumir y tenemos que dar respuestas creíbles y relevantes. Finalmente, creo que el aprovechamiento compartido de la información es una forma de cooperación jurisdiccional muy importante. Fíjense ustedes que la comunicación interjurisdiccional es hoy una constante y tiene que ser aceitada. La famosa ley convenio 22.172 tiene que ser ayornada. Hoy tenemos expedientes digitales de distintas jurisdicciones que no sabemos cómo enviarlas a través del foro de atracción. Entonces, eso creo que nos tenemos que sentar y volver a repensar esa situación. Finalmente, creo que la oralidad de los procesos concursales es algo hacia donde hay que apuntar. Yo sé que ha tenido muchas críticas, sobre todo en aquellos juzgados de fuero múltiple, pero en la especialidad creo que tenemos que volver a pensar en la oralidad. La audiencia del artículo 45, ¿por qué necesariamente tiene que ser 5 días antes y no empezar a prevenir? En algunos casos lo hemos hecho, ese es quizás, me parece, hacia dónde vamos. En definitiva, parece que las herramientas siempre estuvieron ahí, pero tuvo que venir una situación como la pandemia para que nos animáramos a utilizar. Muchas gracias, Sebastián. Perfecto, Sergio, más que claro y de toda actualidad. Nicolás, ¿ya estás listo para hacer uso de la palabra? Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Perfecto. Antes que nada, también quiero agradecer a las autoridades institucionales, a las autoridades del Congreso, especialmente a Darío Graciabile por haberme invitado a participar de este espacio y felicitarlo a él y a todo su equipo por el éxito que ha tenido este Congreso, que ya está finalizando lamentablemente. Para mí es un gran honor estar aquí y compartir este conversatorio con distinguidos colegas, con Sergio, con Osvaldo. La verdad que es una satisfacción enorme y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Mi aporte en este conversatorio del Poder Judicial, al que han titulado la flexibilización de los procesos concursales y más últimamente con la pandemia, va a estar dirigido a los casos difíciles que los magistrados tienen que resolver en los últimos tiempos. Casos que se denominan difíciles por los constitucionalistas por la tensión que existe entre la ley con principios, valores y derechos humanos. Me estoy refiriendo particularmente con la incorporación de acreedores hipervulnerables a los procesos de crisis, no solamente a las quiebras, sino también a los concursos preventivos, en donde es la realidad que actualmente existe en todas las jurisdicciones de la nación, principalmente a raíz de los argumentos sentenciales del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Institutos Médicos Antártida, del año 2019. Y justamente también a raíz de que este fallo, si bien es el último, con anterioridad, hasta hace unas pocas semanas, no era el fallo con la composición vigente de la Corte.
Hoy en día, ninguno de los dos fallos, ni del 2018 ni del 2019, es corte vigente, con lo cual esta realidad ha dado pie a que una gran cantidad de pretensiones se estén disparando en la actualidad y estos casos difíciles están llegando a los despachos de los jueces y tienen que dictar sentencia. En este sentido, se denominan casos difíciles en el marco de este Estado de Derecho constitucional en el cual estamos viviendo, en donde los jueces no son meros aplicadores de la ley. El juez no tiene un rol netamente pasivo, todo lo contrario, es un juez al quien se le exige un rol activista, es decir, en donde la ley, si no da una solución justa, tiene que armonizarla y optimizarla con principios, valores y derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos. La Argentina forma parte del sistema interamericano protectorio de estos derechos y tiene obligaciones concretas de garantizar su efectivo goce y disfrute, so pretexto de incurrir en responsabilidad ante estos organismos. En este escenario, en el marco de los casos difíciles que están apareciendo, no solamente aparecen en el escenario liquidatorio, que fue el marco fáctico y jurídico de estos dos casos, del 2018 y 2019, que tanto se ha hablado en este Congreso, tanto en ponencias como en importantísimas exposiciones como la de la doctora Boquín. En este sentido, están apareciendo ya pretensiones en el marco del concurso preventivo, y en dos oportunidades, antes de la homologación del acuerdo y después de la homologación del acuerdo. Están apareciendo antes de la homologación del acuerdo, ya sea en las demandas de verificación tempestiva en los términos del artículo 32, como también en los incidentes del artículo 56, de la mano con el artículo 21, puesto que están verificando sentencias firmes obtenidas en fuero extraconcursal, y son acreencias en la mayoría multimillonarias. Y por lo tanto, el juez tiene que resolver, porque están pidiendo que no se le aplique a su crédito el carácter de quirografario, sino que se le otorgue, sobre la base de los argumentos sentenciales de Institutos Médicos Antártida, un privilegio de primerísimo orden, porque está conculcada derechos humanos básicos como la vida, la salud y el derecho a desarrollarse integralmente. Y a la vez están solicitando un súper pronto pago, similar al que existe hoy en el artículo 16, pero para con los trabajadores. En este caso están solicitando cobrar inmediatamente sus acreencias y no esperar al acuerdo homologado. Con lo cual hay que ver las consecuencias que esto va a traer aparejado. Por otro lado, también se están advirtiendo pretensiones luego de homologado el acuerdo, y en este caso están solicitando que no se le aplique el acuerdo homologado, el artículo 56, sino que se le dé el tratamiento preferencial del artículo 57, confiriéndoles un privilegio de primerísimo orden, que les paguen ya, caso contrario, pedirán la quiebra. En este sentido, fundamentalmente, considero, con respecto a estas circunstancias, que nadie está en desacuerdo en que la protección de personas hipervulnerables merecen una tutela jurisdiccional diferenciada, especial, efectiva por parte de nuestro Estado. Es el compromiso que tiene la Argentina con los organismos internacionales de derechos humanos. Pero considero que esta situación hay que analizarla desde un punto de vista consecuencialista, es decir, hay que ver las consecuencias que va a traer aparejado si un criterio, el de 2018, es aplicable o el criterio del 2019 con Institutos Médicos Antártida termina siendo corte vigente o termina siendo el que se aplique. En primer lugar, considero, compartiendo lo que dijo Darío Graciabile en su exposición hace unos días, que la seguridad jurídica es el pilar básico de nuestra sociedad. Es la esencia y es el fundamento de todo Estado de Derecho. Y hay que respetarle, hay que cuidar la seguridad jurídica. Más aún cuando en nuestro país no existe seguridad económica, más aún tenemos que cuidar la seguridad jurídica. En este sentido, necesitamos proteger las instituciones concursales. No digo que no se paguen los acreedores hipervulnerables, pero tampoco puede, como consecuencia de ello, desnaturalizar todo el proceso concursal preventivo. Imagínense ustedes a dónde quedaría el principio de conservación de la empresa, cómo se protegería la fuente de trabajo, cómo se mantendría la paz social en algunas jurisdicciones, cómo se cuidaría el tráfico mercantil. Imagínense cómo se pueden financiar las empresas que naturalmente se vinculan con acreedores hipervulnerables, como los establecimientos educativos, los institutos médicos, las empresas de transporte, las empresas constructoras. Todas ellas que necesitan reestructurarse y reorganizarse, ¿cómo podrían adquirir créditos o un respiro en un estado de preinsolvencia para no caer en estos procesos de crisis y mantener la fuente de trabajo y su actividad si las empresas que prestan estos créditos saben que su privilegio ya no están seguros y no va a ser el que establece la ley, sino como estas empresas están vinculadas con acreedores hipervulnerables, por ahí ni siquiera pasan de la segunda o tercera etapa del concurso y ya terminan en quiebras con 2 o 3 créditos multimillonarios que se verifiquen tardíamente.
Entonces, en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado. Las reglas claras en los juicios es fundamental. La seguridad jurídica tiene que ser la base de nuestro Estado. Ahora bien, comparto los argumentos sentenciales del fallo del 2018 de Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, que protege la seguridad jurídica y claramente sostiene que nuestro Estado es de derecho constitucional. Los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, y son operativos, pero en ningún momento estos tratados invocados de la niñez y de la discapacidad están confiriendo un privilegio de primerísimo orden a este tipo de créditos. En todo caso, son medidas y normas exhortativas del Estado Nacional para que a través del poder que corresponde, que es el Congreso, el Poder Legislativo, tome cartas en el asunto y regule la cuestión, ya sea en la legislación concursal o en una ley especial para la satisfacción de créditos de personas hipervulnerables o a través del organismo administrativo correspondiente. Pero es el Estado, a través de ese poder, el que tiene que brindar esta solución efectiva a esta problemática. Y el Poder Judicial no tiene que cumplir las funciones del legislador, porque si no, nosotros ya evolucionamos de un Estado de derecho legal a un Estado de derecho constitucional. No hay que caer en la involución de volver y tratar de involucionar a un Estado de derecho judicial, en donde sean los jueces que creen las leyes. Para eso está el Poder Legislativo y está el Congreso. El juez tiene que proteger a las personas hipervulnerables, pero no sobre pretexto de desnaturalizar y desmantelar todo el proceso concursal. Y el derecho de los acreedores, el derecho de los profesionales a cobrar sus honorarios y el derecho del deudor a conservar su empresa y su actividad mercantil. Por ello, insisto, la seguridad jurídica es fundamental y lo que se defina, en definitiva, lo que viene es cómo resolvemos estos casos difíciles, porque ni el precedente del 2018 ni el precedente del 2019 son corte vigente, y como están 2 a 2, cualquier integración que el día de mañana pueda aparecer, como por ejemplo en el caso Fundación Educar, que está para ser resuelto por la Cámara Nacional Sala F, de una menor de edad con una indemnización de más de 10 millones de pesos como consecuencia de la violación en un establecimiento educativo, bueno, y esa empresa está concursada, habrá que ver quién integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el criterio que se adopta. Pero espero, como tantos autores distinguidos que han opinado en este sentido en el marco de este Congreso, que se respete la seguridad jurídica. Considero que este tiene que ser el fin último y el interés superior a resguardar en todo Estado de Derecho, para cumplir justamente con los lineamientos constitucionales y convencionales. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Clarísimo, ¿sí? También bregando por la seguridad jurídica sin dejar de desconocer otros aspectos que se van dando dentro del proceso concursal. Y bueno, Osvaldo, te toca el momento del cierre de la conferencia. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este congreso que ha funcionado de maravilla y es una lástima que hoy cierre, pero ha sido muy fructífero en debates y en conclusiones para el futuro. Nos desafía el futuro, nos desafía el fin de la pandemia. En lo sanitario parece que está cediendo y en lo jurídico, nada. No hemos tenido una sola norma, lo decía bien Sergio, no hemos tenido una sola norma jurídica sancionada por el Congreso de la Nación o un decreto de necesidad y urgencia relativo a lo concursal. También decía Sergio que la crisis está muy extendida, tan extendida que en algún momento se dijo que de 10 pymes de Rosario, 7 no podían pagar los sueldos. Tan extendida que aumentó al triple casi los cheques impagos y cheques librados sin fondos. Tan extendida que de cada 10 tarjetavientes había 8 que no podían pagar la tarjeta, cuando en la República Argentina ese sistema de tarjeta de crédito no registraba gran morosidad. O sea, todos somos insolventes. Parafraseando a Kennedy, en 1963, en defensa de los berlineses, dijo: Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés, para apoyarlos, para dedicarles consideración al padecimiento de quienes estaban detrás de la cortina de hierro. Finalmente terminó siendo todos somos berlineses, por una mala traducción. Pero en nuestro caso es trasladable a lo que sucede en la República Argentina y en el mundo con la pandemia, porque pasamos de una situación de excepción, como es la cesación de pagos, en la que algunos, pocos, están en cesación de pagos o son insolventes, a una situación en donde la gran mayoría tiene dificultades económicas, por lo menos dificultades económicas. ¿Qué respuesta dio el Congreso? Ninguna.
defirió a la consideración de los jueces y a la actividad de los magistrados aplicar la ley de una forma difícil, porque no había previsión específica para la crisis, porque lo que sucedió es lo que Ariel Dazo relata perfectamente, magistralmente, la crisis del derecho de crisis. El derecho concursal no daba respuesta porque la crisis era tan extendida que ya no era un concursado, un deudor, un fallido, o un grupo de fallidos, o un grupo de concursados. Era la multitud que avasallaba hasta el derecho mismo. En este contexto lo que tenemos que hacer es, para flexibilizar el derecho para el futuro, porque ya lo pasado pisado, lo que tenemos que hacer es ver, primero agradecer a los jueces concursales, a los síndicos concursales, a los abogados de los concursados de los deudores y a los deudores mismos, su paciencia y su inventiva para superar la situación. Tenemos que pensar qué hicimos y cuál fue el resultado, y qué no hicimos y podríamos haber hecho, o qué podríamos hacer en el futuro. ¿Cuáles fueron los temas tan candentes que se presentaron en pandemia? ¿Cuáles fueron los temas que resurgieron o se revitalizaron con la pandemia? Bueno, el tema de los requisitos. El tema de los requisitos, muy bien lo dijo Sergio también, fueron digitalizados los expedientes, fueron remotamente cumplidos los requisitos. Esto se superó casi, diría, en un 100%. La contabilidad que no era digital era intervenida manualmente y remotamente se mandaba una foto de la intervención para que quedara sentada. O sea, se abrían cuentas para los depósitos de los fondos del deudor, para la correspondencia. O sea, no hubo grandes problemas, sí mucha inventiva y mucho sacrificio de parte de los operadores. Vicentín fue un ejemplo de insinuación de los créditos remota. En esto los contadores públicos, los síndicos, han participado en gran medida, proponiendo ideas, los escribanos, los notarios, todos han armado alguna idea, algún grupo de tareas para superar los escollos de la insinuación remota, no presencial. Por supuesto que habrá que hacer algo en el futuro para mejorar la situación de la insinuación presencial, que ya es de antaño, es una antiguaya. Tenemos que hacerlo. Pero, ¿cuáles fueron los temas que resurgieron? Los que resurgieron fueron los temas que ya existían, por eso resurgieron. El tema que ya existía es, no tenemos un procedimiento por actividad. No pretendo, no pregono que haya necesidad de, en cada actividad, un procedimiento distinto. Para el albañil un procedimiento, para el notario un procedimiento, para el abogado un procedimiento, para el cirujano un... No. Pero procedimientos que se adecúen a la realidad de ciertas actividades. O solamente las actividades que necesitan una regulación especial son el fideicomiso y el centro deportivo. Solamente esas dos actividades necesitan algo diferente de la ley 24.522. Parecería que no. Parecería que necesitamos algo más importante. Parecería que ese resurgimiento del tema es necesario, porque se plantea constantemente. Entonces, necesitamos un capítulo de la ley, no una ley especial, un capítulo de la ley que se enfoque, por ejemplo, en la persona humana, que no es empresario. Las flaquezas son sistémicas en la ley. Por eso lo que surgió nuevamente, porque no es adaptable, es monolítica, no tiene regulaciones especiales ni permite salirse de cauce. Y si nos salimos de cauce, inventamos cosas como la exclusión de voto, que hasta le hemos dado un procedimiento especial a la exclusión de voto que no está legislada en la ley y se arman grandes trapisondas porque no está regulada y unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, lo que necesitamos es regulación. Los temas relevantes que se plantearon son la renegociación, la novación, la prevención del daño y alguna otra cosita que diremos al final. En cuanto a los procedimientos, piensen ustedes. Si hacemos un relevamiento de la lentitud del proceso,
Si trazamos una línea, un mapa temporal de concatenación de actos del concurso preventivo de la quiebra, ese mapa temporal, ¿cuánto demoraremos en cada uno de los eslabones? El eslabón que más demora es la apertura y los efectos. Cuando el concursado lo que más necesita es la protección de los efectos. En esto tenemos que ser claros. El concursado lo que busca es la protección jurisdiccional o la suspensión de ciertos efectos para poder seguir adelante. Olvidémonos de la idea peregrina de que los concursados son defraudadores seriales, que el concursado promete y no quiere pagar, que el concursado quiere estafar a sus acreedores. Olvidémonos de eso, porque el concursado lo que quiere es vivir en paz, trabajar libremente, poder pagar sus deudas y vivir de su trabajo. Habrá algunas excepciones, sin duda, pero el concursado normal, el concursado modelo, es este, el que quiere trabajar, quiere seguir con su empresa. Entonces, deberíamos encontrar una solución a esta de la demora de la apertura de los concursos, sea porque los jueces demoran, sea porque el sistema jurisdiccional está agotado, está colapsado, sea porque la informática ha complicado en cierto modo, ha solucionado algunas cosas y ha complicado de otras, por lo que sea. ¿No sería hora de que el concursado, presentando una publicación de dictos en algún diario de circulación masiva, en el boletín oficial, disparara los efectos libremente y luego se presentase? Primero, comunico a todos que estoy en cesación de pagos y que me voy a presentar en concurso, y eso dispara los efectos. Luego me presento en concurso. Y si no me presento, cesa la suspensión de efectos. La cristalización. Volvemos atrás. Hay que encontrar soluciones. No digo que esta sea una solución. Habrá gente que estará de acuerdo y otros que no. Pero tenemos que encontrar soluciones porque esta demora perjudica notablemente a las empresas y al concursado que quiere cumplir. Pero necesita suspender, necesita cristalizar las deudas, parar intereses, porque así no puede ser. Lo que se ha notado inusitadamente es que los concursados que querían cumplir no podían. Y no podían sencillamente porque lo que habían prometido era impagable. Piensen ustedes en un restaurante que estuvo cerrado 8 meses. ¿Con qué paga los sueldos? ¿Con qué paga el acuerdo homologado? Prometió pagar 100 y apenas puede pagar los sueldos. ¿Es irremediable la quiebra? Este es un dato también interesante. En la capital federal, lo decía Sergio, respecto de Córdoba, en la capital federal no aumentaron notablemente las presentaciones en concurso ni las quiebras, ni los pedidos de quiebra. ¿Por qué será? Uno lo atribuyen a una cosa, otro lo atribuyen a otra. Yo lo atribuyo a que el deudor tiene un acreedor que también es deudor a su vez, que prefiere cobrar menos de ese deudor antes que pedirle la quiebra. ¿Para qué le voy a pedir la quiebra a mi deudor si no me va a pagar? No me va a pagar en quiebra. Prefiero renegociar lo que sea, que me pague menos y yo poder pagar a quien le soy deudor. No sé si fue así, no sé por qué será, pero no aumentaron notablemente. Pero el que quiere pagar y está atado a un acuerdo homologado determinado, no puede pagar sencillamente porque la situación excepcional le ha impedido trabajar, producir. Fíjense ustedes, permitimos en el 1641 la transacción. Permitimos a un sujeto individual in bonis que termine un juicio por transacción, que termine una situación litigiosa por transacción. Y esa transacción es la sentencia, y el valor jurisdiccional. Pero no le permitimos al concursado que renegocie el acuerdo. Permitimos que una sentencia sea renegociada. Y en la ejecución de esa sentencia, en lugar de cobrar lo que dice la condenación firme, se renegocia y se cobra menos. Lo permitimos.
Pero no le permitimos al deudor, que quiere pagar, pero no puede pagar todo eso que le dicen que tiene que pagar, no le permitimos renegociar con sus acreedores. La realidad es que los acreedores, se los digo, los abogados de la matrícula lo saben, pero se lo digo a mis colegas jueces, la realidad es que los deudores concursados han renegociado, porque no podían pagar. Y la realidad es que los acreedores de esos deudores con concordato homologado han aceptado la renegociación, porque ellos mismos tuvieron que renegociar con otros. Ellos mismos son deudores. Todos somos insolventes. Entonces, ¿no sería hora de inventar, de conciliar una idea para promulgar una ley que modificara el acuerdo homologado incólume, irrevisable? Es una sentencia judicial, ¿cierto? Pero podría ser revisado de alguna manera. En situaciones excepcionales, en la del 1091, de la imprevisión, en situaciones excepcionalísimas, el juez autorizase. Y recuerden una cosa, si autorizamos el derecho sustancial de la renegociación, autoricemos también la fórmula de cómo hacerlo. Porque procesalmente es muy difícil. Se busca la misma mayoría que antes, se buscan otras minorías. ¿Cuál es la mayoría? ¿Cómo expresarla? ¿De la misma manera que antes? Todos temas para charlar, que se presentaron usualmente en los concursos preventivos y las quiebras. Los concursos preventivos. Pero las quiebras también. Basta de quiebras sin activo. Alguien mencionaba, no sé si Sergio o Nicolás, las quiebras sin activo. Basta de quiebras sin activo. Vemos ab initio cuáles son las quiebras potables, por decirlo de alguna manera, que tienen un activo que va a responder a las necesidades de los acreedores desatendidos. Y vemos claramente cuando no hay activo. ¿No será hora de decir basta de quiebras sin activo? Inhabilitemos, inhibamos. El efecto no sé cuál podrá ser para ese deudor insolvente. Pensémoslo. Copiemos el artículo 16 de la insolvencia alemana y ya está. Pero hagamos algo y no perdamos más tiempo en procedimientos inconducentes que no sirven para nada y solo generan más acreedores. Los síndicos cuyos honorarios no son pagados. La vigilancia, que vigila una oficina vacía. No sé, busquemos una idea nueva, algo revulsivo, algo que cambie de un golpe de timón estas ideas que son un fracaso de la ley. La ley no es adaptable a situaciones nuevas, pero sí hay situaciones que se siguen planteando, que se renovaron, cuyo planteo se renovó. Les doy dos ideas. La prevención del daño del 1711. Un deudor ve que va a ser abusado de alguna manera y que se le va a cometer un daño económico irreversible. Pide la prevención del daño, de acuerdo al 1710, 1711, al juez competente, para que ese daño no suceda, no acaezca, no sobrevenga. Por ejemplo, la venta de un inmueble, por ejemplo, la insolventación de un deudor. La pregunta es, porque se ha planteado, no lo digo porque no haya sucedido, la pregunta es, ¿puede un acreedor impedir judicialmente, por una medida cautelar o por una acción de fondo, un amparo, el disfraz que puede llevar la prevención del daño es innumerable? ¿Puede un acreedor impedir preventivamente por el 1711, 1710 la presentación en concurso o la apertura de un concurso? Según la vieja jurisprudencia, yo creo que no, porque se necesita una acción antijurídica. Pero a esto nos lleva a la situación desesperada de algunos. La falta de previsión del legislador, que no previó estas situaciones desesperantes, las necesidades de la gente, y lamentablemente nos lleva a estas insólitas presentaciones. Que claro, son insólitas para mí, para otros serán muy bien fundadas, y para otros no entienden de qué se trata. Lo que digo es esto: para la prevención del daño, acción preventiva, se necesita una acción antijurídica. ¿Cómo probar
el deudor pretenso concursado intenta una acción antijurídica con la presentación en concurso. Muy difícil. Podría asemejarse al abuso del derecho, que algunos jueces han intentado esbozar o invocar para rechazar un concurso preventivo y no abrirlo. Me parece que es muy dudoso el tema. Me parece que no es razonable. Me parece que una acción preventiva nunca puede actuar en justicia. Esto es, una decisión de un juez no puede obstruir la decisión de otro juez. Jurisprudencia de antaño de la Sala D de la Cámara de Apelaciones de lo Comercial y de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que yo no puedo poner una medida cautelar para que un juez no dicte sentencia. Dictará sentencia y tendrá los resortes recursivos pertinentes para discutir eso. De modo que con solo este dato jurisprudencial tiraremos por tierra la pretensión de la prevención del daño, pero es un tema para charlar y para definir en el futuro. Y el último es el tema de la renegociación, que insisto, que lo mencioné antes, perdón, el tema de la innovación, que lo mencioné antes, del 933. El artículo 941, bueno, por supuesto que el 48 creo que es de la ley 24.522, 48 no, 5, habla de la innovación concursal, diciendo que, bueno, la innovación concursal se produce por la homologación, reemplazándose las deudas anteriores, insinuadas y verificadas, por la nueva propuesta homologada. De modo que el incumplimiento no revertirá eso, sino que siempre lo reclamable será lo homologado. La pregunta es, que se hacen muchos, la pregunta ¿es irreversible la innovación? ¿Es absoluta la innovación? Algunos sostienen que subsisten las acciones societarias, subsisten algunos reclamos, y que incluso si hubiera nulidad absoluta en algún paso, en alguna parte de ese proceso concursal, habría de revertirse la innovación. Esto es cierto si se ve el Código Civil y Comercial de la Nación, pero no tan cierto si se ve el 941. El 933 y el 941 está muy bien. El 941 dice que la innovación, en la medida que sea legal, esto es, la innovación concursal, hará aplicable supletoriamente las reglas de este código. Esto es, no se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación a la regla concursal de innovación. Se aplicaría en caso de alguna laguna y supletoriamente. Y la pregunta es, para que no haya innovación, o para que la innovación no tenga efecto, tiene que haber una nulidad absoluta. Pregunto yo, si esa nulidad absoluta existiera, ¿no debiera canalizarse por la impugnación o nulidad del acuerdo? No habiéndose planteado o propuesto nulidad ni impugnación del acuerdo, ¿qué pasa? A mi modo de ver, la innovación queda firme y es irrevisable. Algunos sostienen que no. Como ven, la situación concursal en pandemia, la crisis del derecho de crisis, la imprevisión del derecho de crisis, ha hecho que resurgieran algunos temas que antaño discutimos, como la exclusión de voto, por ejemplo, o temas nuevos, formales, si ustedes quieren, de forma, como la insinuación presencial que hay que llevarla a niveles remotos o digitales para poder hacerla. O temas de fondo, como esta discusión de la innovación o de la renegociación del acuerdo. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Flexibilizar el proceso concursal, pero no los jueces. Los jueces no estamos dedicados a la flexibilización, a la legislación. Los que deben flexibilizarla son los legisladores. Para eso sirve este Congreso y creo que hemos dado buenas ideas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Sergio. Muy claras las tres exposiciones en ciertos puntos que, sin lugar a dudas, vamos a tener que tener en cuenta para el futuro. Tanto en la flexibilización formal, ¿sí?, del concurso, siempre teniendo como norte la seguridad jurídica que nos marcaba Nicolás, ¿sí?, y a través de otras herramientas que claramente no deben ser los jueces, ¿sí? Osvaldo mencionó muy bien el tema de la ausencia durante toda la pandemia de la labor legislativa, ¿sí? Eso es algo que para nosotros que trabajamos con las leyes, como operadores del derecho, esa ausencia es fundamental. Esas herramientas debieron haber salido a tiempo, porque prácticamente ya estamos en una etapa donde estamos viendo la luz, ¿sí?, de esta pandemia, estamos tratando de salir de esta pandemia, y esas normas nunca aparecieron. Realmente muy claro los tres, súper interesante, y bueno, nuevamente les queremos agradecer, ¿sí?, desde nuestro punto como organizadores de este congreso, a Osvaldo, a Nicolás, a Sergio, por este tiempo que nos prestaron y por todas estas ideas y estas directrices que hemos ido recibiendo. Así que muchísimas gracias a todos, y ahora a todos los oyentes les comento que a partir de las 16 hasta las 18 vamos a tener lugar con otra conferencia, ¿sí?, ya en el panel nacional. Lo vamos a tener como moderador al doctor Emiliano García Bambil, y como expositores a Gabriel de las Morenas, a Silvana García, a Fabián Dubois y a Miguel Raspal. Súper interesante lo que viene, y bueno, les agradezco nuevamente, y ya estamos en la recta final de este congreso que realmente nos ha enriquecido, no solo desde el derecho, sino también desde otros aspectos, casi en todo sentido, y principalmente también desde lo humano, escuchando muchas veces una invocación a defender los derechos de los vulnerables, situaciones de igualdad, situaciones de socorro, de auxilio a todos los vulnerables, y principalmente a todos. Como bien decía Osvaldo, todos estamos insolventes en esta pandemia. Muchísimas gracias.